Hola, hola a todos. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Marta y me alegra mucho compartir este espacio con ustedes y con mi compañera Neldis. Sean bienvenidos a este encuentro de reflexión académica donde hoy nos convoca un tema tan apasionante, la historia de la educación sostenible. Neldis, ¿cómo estás? Qué reto tan interesante el que tenemos hoy para intentar sintetizar todo sobre la evolución. Hola, profe Marta, así es. Y es que precisamente estaba revisando la cápsula formativa del profesor Ravelo del año 2024 sobre la historia del concepto de sostenibilidad. Y es muy bueno ver que lo que hoy aplicamos en las escuelas no nació de la noche a la mañana. Históricamente la preocupación no empezó siendo meramente de la educación, sino que fue puramente ecológica y económica, debido a las alarmas del crecimiento desmedido del crecimiento industrial desmedido a mediados del siglo XX. Exacto, debemos situarnos en la década de 1970. Un hito fundamental fue el informe de los límites del crecimiento del Club de Roma en 1972, seguido por la Confederación de Estocolmo de las Naciones Unidas ese mismo año. Fue ahí donde la humanidad comenzó a aceptar colectivamente que los recursos naturales eran finitos, pero la gran pregunta histórica es, ¿en qué momento este debate estrictamente científico y económico salta al escenario escolar? Ese salto histórico se consolida formalmente en 1987 con el informe de Brundtland, donde se crea, se acuña de manera oficial el término desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras. En ese documento es donde se advierte que para cambiar el rumbo del planeta se requería una transformación cultural masiva y la única institución capaz de lograrlo a escala global era la escuela. Nace entonces la transición de la educación ambiental tradicional hacia la educación para el desarrollo sostenible. Esa distinción histórica que haces es crucial, Neldis. La educación ambiental clásica a veces se limitaba a enseñar a cuidar las plantas o a reciclar, lo cual está bien, pero la educación sostenible es mucho más compleja. Integra la economía, la cultura, la equidad social y la política. Y es aquí donde encaja perfectamente el análisis de Camacho Sanabria y sus colaboradores en 2017, en su texto sobre las dimensiones y configuraciones en la relación educación y sociedad. Totalmente, y es que este autor en el 2017 nos recuerda que la escuela no copia de forma automática lo que deciden los organismos internacionales. Existe una tensión constante entre las demandas de la sociedad y lo que el aula realmente puede aplicar, lo que puede configurar. Históricamente, a finales del siglo XX, la sociedad empezó a exigirle a la escuela que formara ciudadanos más conscientes, pero los sistemas educativos seguían amarrados a modelos pedagógicos rígidos y fragmentados por asignaturas que quizás no nos dejaban o no permitían entender lo que era lo complejo que era el tema ambiental. Claro, y esa contradicción se sentía con más fuerza en los contextos rurales y marginados. Mientras el mundo desarrollado debatía la sostenibilidad en grandes foros urbanos, la realidad local en América Latina enfrentaba la pobreza, el aislamiento y la falta de recursos. Por eso, la historia de la educación sostenible es nuestra región. Es en el fondo una historia de resistencia pedagógica. Es la búsqueda de metodologías flexibles que conectan el conocimiento científico con la supervivencia comunitaria. Claro, ahí es donde nosotros debemos introducir un giro histórico en nuestro tema, Marta, y es que en América Latina no se adoptó el concepto de sostenibilidad de forma pasiva. Autores como Eduardo Budinás y Alberto Acosta en el 2011 hacen una crítica brillante a esa historia oficial de la sostenibilidad.
Ellos sostienen que el concepto de desarrollo sostenible occidental sigue estando atrapado en una lógica donde la naturaleza es vista como una mercancía u objeto de explotación, solo que de manera más suave o eficiente. Es una postura impecable. Gudines y Acosta 2011 nos proponen una alternativa histórica nacida de nuestras propias raíces ancestrales. El buen vivir o summa causai desde el punto de vista de la evolución pedagógica. Esto cambia las reglas del juego. La educación sostenible, bajo el paradigma del buen vivir, nos educa al niño para que sea un competidor exitoso en el mercado verde. Lo educa para la armonía comunitaria, la reciprocidad y el respeto profundo por los ciclos de la tierra. Claro, y llevando eso al plano quizás de las metodologías, el buen vivir justifica por qué en las aulas rurales, sobre todo multigrado, el aprendizaje cooperativo y las tutorías entre pares no son herramientas didácticas de momento. Estas son configuraciones sociales que ensayan otra forma de vivir en sociedad, donde el conocimiento de los estudiantes mayores complementa el de los menores, destruyendo el individualismo que la escuela tradicional ha promovido. Exacto. Por eso, al revisar esta historia, descubrimos que, que las metodologías flexibles, los rincones de aprendizajes y el enfoque de inclusión no son ajenos a la sostenibilidad. Al contrario, son su máxima expresión. No podemos tener en un planeta sostenible si la educación sigue excluyendo a quienes aprenden a ritmos diferentes o habitan a la ruralidad. La historia nos demuestra que la sostenibilidad comenzó buscando proteger recursos naturales, pero ha evolucionado hasta entender que lo primero que debemos proteger es la dignidad humana y el derecho a una educación equitativa. Bueno, antes de terminar es importante mencionar que en el año 2015, cuando las Naciones Unidas proclaman la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17, esto marca el periodo contemporáneo de nuestra historia. ¿Por qué? Porque en el objetivo 4, que está enfocado en la educación de calidad, se convierte en el estándar internacional. Pero Ravelo hace un análisis sumamente aterrizado en su texto. ¿Cómo se lee esta historia global en un país con tantas brechas como el nuestro? Esto se lee a través de la descentralización y el reconocimiento de la diversidad. El gran problema que hay es que esto se diseñan quizás guías ambientales desde las ciudades como Bogotá, pensando que funcionarían igual en una escuela urbana que en una escuela rural multigrado, como en el Cauca o quizás en el Chocó. Esto nos invita a entender la tensión entre los problemas locales y globales y la verdadera educación sostenible contemporánea ocurre cuando el docente toma el marco global de los ODS y los traduce en el contexto inmediato de sus estudiantes. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias, esperamos que este recorrido pues les permita visibilizar el quehacer pedagógico en las aulas y que es como la herramienta más poderosa para transformar nuestra relación con la sociedad y el medio ambiente.